La tarde en Valencia se deslizaba con un calor suave, el tipo de calor que hacía que la piel se sintiera pesada y el alma anhelara un respiro. Había decidido visitar el spa del barrio, un refugio donde las luces tenues y los aromas de aceites esenciales prometían un alivio a mi creciente soledad. Desde hacía meses, la conexión con mi esposo se había desvanecido, como las luces de la plaza del ayuntamiento que parpadean al caer la noche. Al entrar, el murmullo del agua y el suave canto de una melodía instrumental me envolvieron. Me senté en la sala de espera, observando a otros clientes que parecían perderse en sus pensamientos. El ambiente era acogedor, pero mi mente no podía dejar de vagar hacia lo que había perdido, las caricias de mi esposo, las risas compartidas y esa complicidad que una vez nos unió. Cuando finalmente me llevaron a la sala de masaje, una sensación de alivio me invadió. La masajista me pidió que me recostara, y mientras cerraba los ojos, traté de dejar atrás las preocupaciones. Sin embargo, no contaba con el giro inesperado que estaba por suceder. Al abrir los ojos para relajarme completamente, vi a mi hijastro entrando en la sala. Su rostro mostraba sorpresa, nunca había imaginado encontrarme allí. ¿Tú aquí?, preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. La tensión del momento era palpable. Aquel encuentro fortuito despertó algo dentro de mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Mientras la masajista comenzaba su trabajo en mis hombros, los recuerdos de mis años jóvenes empezaron a asaltarme, risas despreocupadas en festivales locales, bailes improvisados bajo las estrellas y promesas hechas entre susurros. El roce casual de su mano contra mi piel durante el masaje encendió una chispa que no podía ignorar. Mis pensamientos se nublaron por un instante, esa conexión familiar se tornó confusa y peligrosa al mismo tiempo. La culpa comenzó a asomarse mientras recordaba el compromiso que tenía con su padre. Era solo un masaje, pensé para calmarme, pero el roce dejó una huella más profunda. El masaje continuó mientras mis emociones luchaban por salir a flote. La masajista seguía trabajando en mis músculos tensos, pero yo estaba atrapada entre dos mundos, la realidad de mi vida familiar y el deseo reprimido que comenzaba a florecer en este nuevo contexto. La culpa se mezclaba con una extraña emoción, podía sentir como mi corazón latía más rápido con cada movimiento. Cuando finalmente terminó la sesión, salí del spa sintiéndome diferente. No solo por el masaje, había algo más profundo revoloteando dentro de mí. Caminé hacia la salida mientras pensaba en lo sucedido entre nosotros y cómo ese simple encuentro podría cambiarlo todo. La tarde valenciana seguía vibrante afuera, pero yo me sentía perdida entre sombras. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá viendo televisión sin prestarme atención alguna. Su indiferencia me dolió más que nunca, era como si estuviéramos viviendo vidas paralelas sin cruzarnos realmente. Me senté junto a él intentando iniciar una conversación sobre nuestro día, pero sus respuestas eran cortas y distraídas. Esa noche no pude dormir bien, los recuerdos del masaje y la presencia inesperada de mi hijastro llenaban mis pensamientos como ecos insistentes. Sabía que debía mantener distancia e ignorar lo ocurrido, sin embargo, cada vez que cerraba los ojos volvía al instante cuando nuestras miradas se encontraron en aquel espacio íntimo. La mañana siguiente llegó como un soporífero recordatorio de lo sucedido, decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Valencia para despejar mi mente. El aroma del mercado central invadía mis sentidos, naranjas frescas apiladas junto a montones de especias coloridas y pescados recién traídos del mar Mediterráneo. Mientras paseaba entre los puestos llenos de vida y color, reflexioné sobre cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos opuestos y deseando algo más allá del deber familiar. En ese instante comprendí que necesitaba enfrentar esta atracción prohibida antes de que consumiera todo lo que conocía. Mi corazón latía con fuerza cuando decidí regresar al spa unos días después, necesitaba entender qué significaba aquel roce casual y si realmente estaba dispuesta a explorar lo desconocido o si debía volver atrás antes de cruzar líneas peligrosas. El siguiente masaje fue diferente desde el principio, esta vez sabía quién sería parte del mismo proceso curativo. Al entrar en la sala nuevamente, él ya estaba allí esperando junto a la masajista. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de tomar posiciones opuestas sobre la camilla.
Mientras comenzaban los movimientos suaves sobre mi cuerpo cansado, sentí como cada toque resonaba más allá del alivio físico. Era un reconocimiento silencioso entre nosotros dos sobre lo inevitablemente complicado que se había vuelto nuestra relación familiar. El roce accidental volvió a suceder cuando nuestras manos coincidieron momentáneamente al pasar aceites esenciales uno al otro. Esa pequeña conexión fue suficiente para hacerme dudar nuevamente sobre todo lo que había tratado tan arduamente de evitar. Los días pasaron mientras intentábamos mantener nuestras vidas normales ante los demás. Sin embargo, cada encuentro parecía intensificarse por dentro como si estuviéramos caminando sobre una cuerda floja entre lo correcto y lo deseado. Las festividades locales comenzaron a acercarse lentamente mientras Valencia despertaba con colores vibrantes. Luces brillantes adornaban calles repletas donde familias disfrutaban juntas bajo cielos despejados llenos de promesas festivas. Sin embargo, yo sabía muy bien lo frágil que era nuestra situación actual. Cada día traía consigo nuevos desafíos emocionales mientras lidiábamos con esa atracción prohibida alimentada por encuentros furtivos llenos tanto deseo como culpa. La incertidumbre crecía dentro mío hasta llegar al punto donde sabía debía tomar decisiones pronto o arriesgar perderlo todo, incluyendo aquella conexión fugaz llena tanto desconsuelo como anhelos ocultos. Antes de darme cuenta exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta historia tan compleja como hermosa. El aire en el spa se tornó denso, cargado de una tensión que apenas podía ignorar. Las luces tenues iluminaban las paredes, creando un ambiente propicio para la relajación, pero en mi interior, una tormenta se gestaba. La piel de mi hijastro aún parecía vibrar con el roce de mis manos, y cada vez que pensaba en él, un remolino de emociones me arrastraba hacia un abismo que no estaba segura de querer explorar. Las sesiones de masaje se convirtieron en nuestro pequeño refugio. Cada encuentro era un juego delicado entre la necesidad de conexión y la culpa que me acechaba como una sombra. A menudo me sorprendía sonriendo al recordar su mirada cómplice mientras me preparaba para comenzar. Había algo en su forma de ser, en su risa despreocupada, que despertaba en mis recuerdos de tiempos más felices, días en los que la atención de mi esposo era incondicional y no estaba tan atrapada en la rutina. Un día, mientras trabajábamos juntos en el spa, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el aceite esencial. El instante fue fugaz, pero suficiente para encender una chispa entre nosotros. Miré hacia otro lado, intentando disimular el rubor que comenzaba a invadir mis mejillas. Sin embargo, él sonrió con complicidad y eso me hizo sentir viva nuevamente. Era como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros, algo prohibido que nos empujaba hacia adelante. La culpa era una compañera constante. Recordaba las palabras de mi madre sobre el respeto a la familia y las consecuencias del deseo desmedido. Pero a medida que pasaban los días, esa voz se hacía más tenue frente al eco del deseo que crecía dentro mío. En cada masaje compartido, había momentos donde nuestras miradas se encontraban y el mundo exterior desaparecía por completo. Los festivales en Valencia ofrecían un contraste vibrante con nuestra realidad oculta. Las luces brillantes y los aromas a paella llenaban las calles mientras yo intentaba disfrutar del bullicio sin pensar en lo que sucedía tras las puertas del spa. En casa, mi esposo seguía inmerso en su trabajo. Sus largas horas fuera eran un recordatorio constante de lo distante que se había vuelto nuestra relación. Una tarde decidí salir a caminar por la plaza del ayuntamiento después de una larga jornada laboral. Las risas y los murmullos de la gente me envolvían como un abrigo cálido. Sin embargo, cada vez que veía a parejas riendo o compartiendo momentos íntimos, sentía una punzada de nostalgia por lo que había perdido con mi marido. Esa conexión emocional había sido reemplazada por conversaciones superficiales sobre el día a día. Regresé al spa con una mezcla de melancolía y anhelo. Durante esa noche, mientras preparábamos todo para el día siguiente, nuestras manos volvieron a encontrarse. Esta vez fue diferente. La electricidad entre nosotros era palpable y no pude evitar acercarme un poco más a él mientras reíamos por alguna broma tonta. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: nos besamos. Fue un instante robado del tiempo donde todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos y ese impulso irrefrenable que nos había llevado hasta allí. El beso fue suave al principio, casi como si ambos temieran romper la burbuja frágil que habíamos creado alrededor nuestro. Pero pronto se volvió más intenso,
mis pensamientos se desvanecieron mientras me dejaba llevar por esa atracción tan peligrosa. Cuando nos separábamos lentamente miré sus ojos y vi reflejada la misma confusión que sentía dentro mío. Deseábamos más pero éramos conscientes del abismo al cual nos estábamos asomando. La culpa volvió a invadirme como una ola fría tras ese momento ardiente. Sabía perfectamente lo arriesgado de nuestra situación familiar. Pasaron los días sin poder hablar abiertamente sobre lo sucedido. Cada encuentro posterior estaba cargado de tensión silenciosa y miradas furtivas llenas de significado oculto. La presión crecía entre nosotros mientras intentábamos seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Una noche decidí confesarle mis dudas sobre lo ocurrido. Necesitaba entender qué significaba aquel beso para él y para mí misma. Nos encontramos en uno de esos rincones apartados del spa donde nadie podía escucharnos ni interrumpirnos. No sé qué hacer, le dije finalmente. Esto es complicado. Él bajó la mirada antes de responderme, lo sé pero no puedo evitarlo. Las palabras flotaron entre nosotros como un eco persistente. Ambos sabíamos que estábamos atrapados en una red complicada donde los sentimientos eran tanto nuestro refugio como nuestra condena. La ciudad seguía vibrando fuera del spa, sus festivales continuaban celebrándose con alegría desbordante mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. La vida parecía seguir su curso ajena a nuestra historia secreta llena de anhelos reprimidos. Esa noche regresé a casa sintiéndome más sola que nunca. El silencio del hogar era ensordecedor comparado con el bullicio exterior y con los ecos aún frescos del beso compartido con mi hijastro. Mi esposo llegó tarde esa noche después de otra larga jornada laboral. Apenas intercambiamos palabras antes de irnos cada uno a nuestras respectivas habitaciones. En ese momento comprendí cuán distante habíamos llegado el uno del otro y cómo mi corazón empezaba a buscar consuelo donde menos debería hacerlo. Mientras me acomodaba bajo las sábanas frías, pensé en todo lo perdido, no solo la conexión emocional con mi esposo sino también la paz mental que solía tener antes de dejarme llevar por esta atracción prohibida hacia su hijo. Las luces del festival brillaban desde lejos, sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgar perderlo todo, incluyendo aquella conexión fugaz llena tanto desconsuelo como anhelos ocultos, antes de darme cuenta exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta historia tan compleja como hermosa. Las luces del festival seguían parpadeando en la distancia, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. Mientras me vestía para el día, la incertidumbre se apoderaba de mí. La atracción hacia mi hijastro era un fuego que ardía, y cada vez que pensaba en él, la culpa se mezclaba con el deseo. Era un dilema que no podía ignorar. La mañana transcurrió con normalidad, mi esposo se preparaba para salir a trabajar, ajeno a los pensamientos que me consumían. A medida que él cerraba la puerta tras de sí, una parte de mí anhelaba su atención, su cariño. Pero otra parte sabía que había cruzado una línea que no debía haber tocado. El día pasó lento con el sonido del mercado central resonando en mi mente. Los aromas de la paella y las naranjas frescas me recordaban momentos más felices, cuando todo parecía sencillo. Sin embargo, ahora los recuerdos solo intensificaban mi soledad. La idea de un viaje familiar planeado para el fin de semana solo añadía más presión a mi situación. ¿Cómo podría enfrentar esos días con él a mi lado y la sombra de mi hijastro en mis pensamientos? La tarde llegó y decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, todo parecía tan vibrante mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. En medio del bullicio, su imagen aparecía constantemente, su sonrisa despreocupada, sus ojos brillantes llenos de vida. Cada vez que pensaba en él, una mezcla de miedo y emoción se apoderaba de mí. Mientras caminaba entre las multitudes, recibí un mensaje inesperado, era de él. ¿Te gustaría vernos esta noche? La pregunta me dejó paralizada por un momento. La tentación era abrumadora, sin embargo, también lo eran las consecuencias potenciales. Decidí aceptar la invitación, aunque sabía que eso complicaría aún más las cosas. Al caer la noche llegué al lugar acordado, un pequeño café donde solíamos encontrarnos en tiempos más sencillos. El ambiente era acogedor y familiar, el aroma a café recién hecho envolvía el espacio mientras esperaba su llegada. Cuando entró, el corazón me dio un vuelco.
Nuestros ojos se encontraron y sentí esa chispa inconfundible entre nosotros. No había palabras necesarias, nuestra conexión hablaba por sí misma. Nos sentamos juntos en una mesa apartada, lejos del bullicio exterior. La conversación fluyó con naturalidad al principio, recuerdos compartidos y risas sobre anécdotas familiares. Pero pronto los silencios se hicieron más largos y cargados de significado. Los gestos sutiles, una mano rozando la mía, comenzaron a hablar más que cualquier palabra. ¿Y si esto no termina bien?, pregunté finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. ¿Qué importa si es real?, respondió él con una sinceridad inquietante. A medida que avanzábamos en la noche, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, ese roce encendió algo profundo dentro de mí. En ese instante fugaz y lleno de tensión, nuestros labios se encontraron por primera vez, fue un choque eléctrico que desató todo lo reprimido hasta ese momento. Sin embargo, al separarnos brevemente, una sensación abrumadora de culpa me invadió nuevamente. «Esto no puede seguir así», murmuré casi sin voz. «Lo sé», contestó él con tristeza en sus ojos. El resto de la noche pasó entre miradas furtivas y palabras apenas susurradas sobre lo inevitable del viaje familiar planeado para el fin de semana siguiente. La idea de estar juntos pero separados por nuestra familia era desgarradora, no podía evitar pensar en cómo todo esto afectaría nuestras vidas. Al regresar a casa esa noche tomé una decisión, debía enfrentar mis sentimientos antes del viaje. La presión social y familiar pesaban sobre mí como una losa implacable. Si continuábamos así, podría destruir lo poco que quedaba intacto en mi vida familiar. Los días siguientes fueron tensos mientras trataba de actuar normalmente frente a mi esposo y mantener oculto el secreto creciente dentro de mí. Sin embargo, cada vez que veía a mi hijastro o recordaba aquel beso robado en el café, sentía como si estuviera atrapada en un juego peligroso donde las reglas cambiaban constantemente. El día del viaje llegó rápidamente. Toda la familia estaba emocionada mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios. En el coche hacia nuestro destino costero, una playa tranquila donde solíamos ir, intenté concentrarme en los rostros sonrientes alrededor mío, mi esposo hablando sobre planes futuros y mis hijos riendo al fondo. Pero todo eso se desvanecía cuando pensaba en lo que había dejado atrás. Aquel instante robado entre nosotros dos crecía como una sombra oscura detrás de cada rayo de sol brillante del día. Al llegar a la playa, decidí alejarme un poco para tomar aire fresco, necesitaba claridad antes de sumergirme nuevamente en ese mundo familiar lleno de expectativas y responsabilidades. Caminé hacia el agua mientras las olas rompían suavemente contra mis pies descalzos. Fue entonces cuando noté su presencia detrás mío, él había seguido mis pasos discretamente hasta allí. «Necesitamos hablar», dijo con seriedad mientras mirábamos hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. «No puedo seguir así», respondí sin rodeos mientras sentía como mi corazón latía desbocado ante su cercanía. «Pero tampoco puedo dejarte ir», confesó él con voz temblorosa. Las palabras flotaron entre nosotros como olas rompiendo contra la orilla. Sabíamos que estábamos ante un dilema ineludible donde cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. En ese momento decisivo donde nuestros mundos chocaban entre sí, mi vida familiar frente a este nuevo deseo, comprendí que debía tomar una decisión antes de perderme completamente entre estas corrientes contradictorias. La noche se extendía como un manto pesado sobre nosotros, un silencio denso que parecía absorber cada susurro. La habitación, iluminada tenuemente por la luz de una lámpara de pie, creaba sombras que danzaban en las paredes, reflejando la confusión que me embargaba. Estábamos allí, mi hijastro y yo, atrapados en un instante que desafiaba toda lógica. Él se sentó en el borde de la cama, su mirada fija en el suelo. La tensión entre nosotros era palpable, había una mezcla de deseo y miedo flotando en el aire. Habíamos cruzado una línea invisible, y ahora no había marcha atrás. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, una mezcla de risas y miradas furtivas que nos habían llevado a este punto culminante. Mientras él hablaba sobre sus planes para el futuro, mis pensamientos vagaban hacia mi esposo. Su ausencia se hacía más evidente en esos momentos. Recordé las noches en las que solíamos compartir todo, cuando cada conversación era una oportunidad para acercarnos más.
Pero ahora, la distancia entre nosotros se sentía como un abismo insalvable. Un golpe sutil en la puerta interrumpió mi reflexión. Era mi esposo. Su voz resonó a través de la madera. ¿Estás despierta? La pregunta me hizo estremecer. ¿Cómo podía estar tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Miré a mi hijastro con preocupación, sus ojos reflejaban la misma inquietud. Sí, respondí con un hilo de voz mientras intentaba calmar los latidos acelerados de mi corazón. Solo estaba leyendo. Me levanté rápidamente para abrir la puerta, tratando de ocultar lo que estaba sucediendo detrás de mí. Mi esposo entró con una sonrisa cansada, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. ¿Te gustaría acompañarme a dar un paseo? El aire fresco podría hacerte bien. Su propuesta me sorprendió, no era habitual que buscara mi compañía a esas horas. Claro, murmuré sin pensar demasiado. Miré a mi hijastro por encima del hombro, él asintió levemente, pero su expresión era inquietante. Era como si ambos supiéramos que esa salida cambiaría todo. Salimos al pasillo y descendimos las escaleras juntos. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, no podía evitar sentir una punzada de culpa por dejarlo atrás en esa habitación oscura donde habíamos compartido tanto más que palabras. La brisa nocturna acarició mi rostro cuando salimos al exterior. Las luces del vecindario titilaban suavemente como estrellas caídas del cielo nocturno. Mi esposo comenzó a hablar sobre su día, sus palabras eran familiares y cómodas, pero había algo diferente en su tono. Una especie de preocupación subyacente que no podía ignorar. ¿Te sientes bien?, preguntó él después de unos momentos de silencio incómodo. Sí, respondí rápidamente, pero mis pensamientos volvían a él, mi hijastro, y lo que habíamos compartido esa noche anterior. El paseo se convirtió en un laberinto de conversaciones superficiales mientras luchaba contra los recuerdos frescos del roce de nuestras manos durante el masaje y las miradas cargadas de significado intercambiadas entre nosotros. Cada palabra pronunciada por mi esposo parecía ser un recordatorio constante de lo que estaba arriesgando. Al regresar a casa, me encontré con la mirada fija y preocupada de mi hijastro esperándome en el sofá. La tensión entre nosotros era palpable, era como si hubiera una cuerda tensa lista para romperse con cualquier movimiento equivocado. ¿Todo bien?, preguntó él con voz baja mientras yo entraba al salón. Sí, respondí sin poder evitar sentirme culpable por mentirle nuevamente. Pasamos la noche juntos, él se quedó despierto mientras yo intentaba dormir con pensamientos tumultuosos girando en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía ante mí, su risa despreocupada durante esos momentos robados y las promesas no dichas flotando entre nosotros como fantasmas inalcanzables. El amanecer llegó lentamente sin compasión alguna, mis pensamientos seguían atrapados en ese ciclo interminable entre lo correcto e incorrecto. Mientras preparaba el desayuno para todos, noté cómo mi esposo me observaba desde la mesa con una expresión pensativa. Había algo diferente en su mirada, tal vez había comenzado a notar los cambios sutiles en mí. «¿Te ves cansada?», comentó él mientras servía café humeante en 2 tazas. «No he dormido bien», respondí evasivamente mientras trataba de mantenerme ocupada con los platos frente a mí. Mientras desayunábamos juntos, las conversaciones eran ligeras pero llenas de significados ocultos, cada bocado parecía ser un recordatorio del dilema emocional al que me enfrentaba constantemente. Mi mente viajaba entre el pasado y el presente, esos momentos felices junto a mi esposo contrastaban con lo nuevo e incierto que había encontrado con su hijo. De repente sonó el teléfono, era una llamada inesperada de un amigo cercano que comenzaba a sospechar algo raro en mis actitudes recientes. «¿Estás bien?». «Te he notado distante», dijo él al otro lado del hilo telefónico. Mi corazón latía desbocado mientras escuchaba sus palabras. No sabía qué decirle sin revelar nada comprometedora sobre nuestra situación familiar complicada. «Solo he estado ocupada», logré articular antes de colgar rápidamente sintiéndome abrumada por la presión creciente sobre mis hombros. Cuando volví a mirar hacia la mesa del desayuno, vi cómo mi esposo observaba atentamente cada movimiento mío, su mirada cargada decía más que 1000 palabras no pronunciadas entre nosotros. El día avanzó lentamente mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos,
él tratando de entender qué estaba pasando conmigo y yo intentando discernir qué significaría seguir adelante con esta relación prohibida e intoxicante con su hijo. A medida que caía la noche nuevamente sobre Valencia, sentí como las sombras se deslizaban por las paredes una vez más, un recordatorio constante del secreto compartido. Sabiendo muy bien lo delicado del equilibrio que sostenía nuestra familia entera al borde del abismo emocional donde nos encontrábamos atrapados sin salida aparente ni respuestas claras sobre nuestro futuro juntos o separados. La mañana siguiente el sol se filtró por las cortinas de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La luz parecía burlarse de mí, recordándome la decisión que había tomado. Mi mente estaba en un torbellino, y la culpa se apoderaba de cada pensamiento. La relación con mi esposo se había vuelto más tensa, y su mirada se llenaba de preguntas que no podía responder. Mientras preparaba el desayuno, noté cómo él me observaba con un aire de desconfianza. Su silencio era ensordecedor, y cada vez que intentaba iniciar una conversación, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. ¿Por qué estás tan distante?, me preguntó una mañana mientras servía café. Solo estoy cansada, respondí, evitando su mirada. La verdad era que estaba agotada por la carga emocional que llevaba sobre mis hombros. Los días pasaron como un desfile interminable de rutinas y sonrisas forzadas. Cada encuentro con mi hijastro se tornaba más complicado. En el spa, nuestras sesiones estaban llenas de miradas furtivas y toques que parecían tener vida propia. El roce casual de nuestras manos durante un masaje despertaba en mí una mezcla de deseo y miedo que no podía controlar. Una tarde, mientras caminábamos por la plaza del ayuntamiento, noté a mi mejor amiga acercándose. Su expresión cambió al verme junto a él, su mirada se volvió inquisitiva. ¿Todo bien?, preguntó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, solo disfrutando del ambiente, respondí rápidamente intentando desviar su atención. Sin embargo, la curiosidad era un fuego difícil de apagar. Esa noche, mientras cenábamos en casa, ella no pudo resistirse a preguntar, ¿por qué te veo diferente? ¿Hay algo que no me cuentas? La tensión creció como una ola amenazante. No hay nada, dije con firmeza, pero sabía que el secreto comenzaba a hacer mella en mí. A medida que avanzaban los días, mi esposo comenzó a notar cambios sutiles en mí, mis sonrisas eran menos frecuentes y mis pensamientos parecían estar siempre lejos. Una tarde me sorprendió observando a mi hijastro desde la ventana mientras él jugaba en el jardín. ¿Qué miras?, preguntó con tono serio. Solo contemplando, respondí evasiva. El clima familiar se tornó tenso, cada día sentía como el hilo que mantenía unida nuestra familia se desgastaba lentamente por la presión del secreto compartido. Una semana después decidí confesarme con mi amiga durante una visita a nuestra cafetería habitual. Mientras sorbía mi café amargo, le conté sobre mis sentimientos confusos hacia su hijo y cómo todo había comenzado en aquel spa. Ella quedó atónita y su reacción fue inmediata: no puede seguir así. Esto es peligroso para todos. Sus palabras resonaron como un eco aterrador en mi mente. Lo sé, murmuré mientras miraba por la ventana hacia las calles vibrantes de Valencia, llenas de vida y color pero incapaces de reflejar lo que realmente sentía dentro. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión grave. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Mi corazón latía con fuerza mientras tomábamos asiento frente al fuego apagado del hogar. He notado algo extraño entre tú y él, continuó con voz temblorosa pero firme. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como un veneno invisible. Intenté mantener la calma mientras buscaba las palabras adecuadas para defenderme sin revelar demasiado. Es solo una fase. Estoy estresada. Pero sus ojos no mostraban convencimiento, había algo más profundo en su mirada que sugería sospechas ocultas. La conversación terminó sin resolución clara, ambos quedamos atrapados en nuestro propio laberinto emocional. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: ¿podemos hablar? Necesito saber qué está pasando. La ansiedad me invadió al leerlo, sabía que cualquier palabra podría cambiarlo todo entre nosotros. Quedamos para vernos al día siguiente cerca del mercado central donde los aromas a paella y naranjas frescas inundaban el aire cálido valenciano.
Al llegar allí, lo vi apoyado contra una pared, su expresión era seria pero vulnerable. «Esto no puede seguir así», dijo al verme acercar. Las palabras salieron como balas directas al corazón, cada sílaba resonaba con verdad dolorosa. «No sé qué hacer», respondí sinceramente mientras sentía como las lágrimas amenazaban con brotarme ante él. «Debemos ser honestos», continuó mirando hacia abajo antes de elevar sus ojos hacia los míos nuevamente. «No puedo seguir ocultando lo que siento». El peso de sus palabras me abrumó, deseaba gritarle que también sentía lo mismo, pero las implicaciones eran devastadoras para todos nosotros. Mientras nos mirábamos fijamente en ese instante suspendido entre dos mundos, el deseo y la realidad, escuchamos risas cercanas provenientes del mercado lleno de vida, un recordatorio cruel del mundo exterior ajeno a nuestro tormento interno. Esa tarde regresé a casa sintiendo el peso del secreto aún más pesado sobre mis hombros. Sabía que debía tomar decisiones importantes pronto o perderlo todo irremediablemente. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional, cada día sentía como las piezas del rompecabezas familiar comenzaban a desmoronarse lentamente bajo el peso del engaño y los deseos no expresados. Mi mejor amiga seguía lanzándome miradas preocupadas cada vez que nos encontrábamos y yo comenzaba a temer por lo inevitable. Si ella sospechaba algo más profundo podría arruinar todo lo que había construido hasta ahora. La familia perfecta ante los ojos del mundo, pero tan frágil detrás de puertas cerradas. Las festividades valencianas estaban cerca, luces brillantes adornarían las calles mientras yo enfrentaría decisiones críticas sobre lo que realmente quería para mí misma y para aquellos involucrados en este torbellino emocional incontrolable. Y así pasé al siguiente día sintiendo el aire pesado alrededor mío, consciente de que cada elección traería consecuencias irreversibles para todos nosotros. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave y dorada. Me levanté con una sensación de inquietud, como si el aire estuviera cargado de electricidad. La conversación con mi esposo aún resonaba en mi mente. Había mencionado un viaje sorpresa que había planeado para nosotros dos, algo que nunca habíamos hecho desde que los niños eran pequeños. Su entusiasmo me había conmovido, pero también me había llenado de miedo. ¿Qué pasaría si no podía dejar atrás lo que había comenzado con mi hijastro? Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos vagaban entre la culpa y el deseo. La imagen de su rostro lleno de sinceridad cuando me confesó sus sentimientos, se repetía en mi mente. «No quiero ocultarlo más», había dicho. Aquellas palabras resonaban como un eco en mi corazón, desafiándome a tomar una decisión. El aroma del café recién hecho llenó la cocina y me obligó a concentrarme en lo cotidiano. Mi esposo entró justo cuando servía las tostadas. «Buenos días», dijo con una sonrisa que parecía genuina. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa había un abismo de emociones no expresadas. «Buenos días», respondí, intentando ocultar la tensión en mi voz. Mientras desayunábamos, él comenzó a hablar sobre su trabajo y las responsabilidades que tenía por delante. Su voz era familiar y reconfortante, pero al mismo tiempo me recordaba todo lo que estaba en juego. El momento perfecto para confesarle mis dudas nunca llegaba, siempre había algo más importante que discutir. Después del desayuno, decidí dar un paseo por la plaza del ayuntamiento para despejarme un poco la mente antes del viaje que nos esperaba. La plaza estaba llena de vida, la gente reía y disfrutaba del ambiente festivo mientras los vendedores ofrecían naranjas frescas y paella recién hecha. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta interna que enfrentaba. Mientras caminaba entre las multitudes, sentí una punzada de nostalgia por los días felices compartidos con mi familia. Recordé cómo solíamos venir aquí juntos, disfrutar del ambiente y perder la noción del tiempo entre risas y juegos. Pero ahora todo parecía diferente, cada sonrisa era un recordatorio de lo que podría perder. Al llegar al café donde solíamos ir, decidí entrar para tomar un respiro antes de regresar a casa. Pedí un café solo y me senté en una mesa cerca de la ventana. Observé cómo los transeúntes pasaban sin saber nada de mis luchas internas. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje de mi hijastro. «¿Podemos hablar? Necesito aclarar algunas cosas». El corazón se me detuvo por un instante, su mensaje era claro y directo.
Sí, respondí rápidamente antes de pensarlo demasiado. No podía evitarlo, necesitaba saber qué quería decirme. Nos encontramos en el mismo spa donde todo había comenzado meses atrás. La atmósfera allí era diferente, el aire estaba impregnado de aromas relajantes y música suave que contrastaban con la tensión acumulada entre nosotros. Cuando entré al salón donde él esperaba, su mirada se encontró con la mía y sentí como una corriente eléctrica recorría el espacio entre nosotros. Gracias por venir, dijo mientras tomaba asiento frente a mí. No podía ignorar tu mensaje, respondí con sinceridad. Quiero ser honesto contigo sobre lo que siento, comenzó a decirme mientras jugaba nerviosamente con sus manos. No quiero seguir escondiéndonos ni vivir en esta incertidumbre. Mis pensamientos se agolpaban mientras escuchaba sus palabras, cada sílaba parecía pesada como plomo. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Para nuestra familia? Lo sé, murmuré finalmente sintiendo como el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme aún más. Él continuó hablando sobre sus sentimientos y deseos, cada palabra resonaba dentro de mí como un canto dulce pero peligroso al mismo tiempo. La atracción era innegable, pero también lo era la culpa. Necesito saber si esto es algo real o solo una ilusión, dijo finalmente mirándome fijamente a los ojos. En ese momento comprendí que no podía seguir viviendo en esta dualidad emocional sin tomar una decisión clara sobre nuestro futuro juntos o separados. Yo no sé qué responderte, balbuceé mientras intentaba organizar mis pensamientos desordenados. ¿Y si nos damos una oportunidad?, sugirió él audazmente. La propuesta flotó en el aire como una nube pesada llena de posibilidades e incertidumbre al mismo tiempo. Sabía que aceptarla podría cambiarlo todo, podría destruir mi matrimonio o abrir un nuevo camino lleno de emociones intensas pero arriesgadas. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, recordé las promesas hechas ante el altar hace tantos años, amor eterno y lealtad inquebrantable hacia mi esposo. Pero también recordé cuánto anhelaba ser vista y deseada nuevamente, algo que creía perdido para siempre entre las rutinas diarias y las responsabilidades familiares. El silencio se volvió abrumador mientras nuestras miradas se mantenían fijas mutuamente, ambos sabíamos que estábamos al borde de algo monumental e irreversible. Finalmente rompí el silencio, necesito tiempo para pensar. Él asintió lentamente aunque su expresión mostraba decepción mezclada con comprensión, sabía lo complicado que era todo esto para mí también. Al salir del spa sentí el aire fresco acariciar mi piel como si quisiera despejar mis pensamientos confusos, cada paso hacia casa se sentía más pesado que el anterior mientras lidiaba con esta nueva realidad surgida entre nosotros dos. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por este amor prohibido? Cuando llegué a casa encontré a mi esposo esperando ansiosamente por mí en la sala. ¿Cómo te fue?, preguntó con esa mezcla habitual de cariño e interés genuino por mí. No fue fácil, respondí evasivamente sin querer entrar en detalles sobre nuestra conversación anterior ni exponer mis verdaderos sentimientos conflictivos ante él. La verdad es que cada palabra dicha durante esos minutos decisivos seguía resonando en mi mente como campanas sonando sin cesar. ¿Sería capaz realmente de enfrentar las consecuencias? ¿Podría decidir entre dos caminos tan diferentes sin perderme a mí misma? Las festividades valencianas estaban cerca, luces brillantes adornarían las calles mientras yo enfrentaría decisiones críticas sobre lo que realmente quería para mí misma. Y así pasé al siguiente día sintiendo el aire pesado alrededor mío, consciente de que cada elección traería consecuencias irreversibles para todos nosotros. Las festividades valencianas estaban a la vuelta de la esquina, y el bullicio de la ciudad comenzaba a cobrar vida. Las luces brillantes que adornaban las calles me recordaban el calor de un hogar que en ese momento se sentía distante. La playa, con su arena dorada y el murmullo de las olas, parecía un refugio ideal para mis pensamientos desordenados. Sin embargo, no podía escapar de la realidad que me rodeaba. Había pasado días reflexionando sobre mi situación. Cada encuentro con mi hijastro se volvía más complejo, un juego peligroso entre lo que deseaba y lo que debía proteger. La culpa me perseguía como una sombra, oscureciendo mis pensamientos. En el fondo sabía que cada decisión tendría repercusiones en nuestras vidas. Decidí que un viaje a la costa podría ofrecerme claridad. Conduje por la carretera mientras el sol se ocultaba en el horizonte,
tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Al llegar a la playa, el aire fresco me recibió como un abrazo. Caminé descalza por la orilla, dejando que las olas acariciaran mis pies mientras pensaba en lo que había sucedido entre nosotros. La última vez que nos vimos fue en el spa, aquel masaje compartido había encendido una chispa en mí que no podía ignorar. Recordé cómo sus manos habían rozado mi piel y cómo esa conexión había crecido en algo más profundo. Pero ahora, al mirar las aguas tranquilas del mar, me preguntaba si valía la pena arriesgarlo todo. Mientras reflexionaba, una figura familiar apareció a lo lejos. Era él. Su presencia hizo que mi corazón latiera con fuerza, cada paso hacia mí era una mezcla de emoción y temor. No esperaba verlo aquí, pero su mirada buscó la mía con intensidad. No pensé que vendrías, dijo al acercarse. Me alegra verte. Su voz resonó como un eco en mi mente, había tanto no dicho entre nosotros. Sin embargo, no podía dejarme llevar por ese instante. La culpa regresó como un torrente implacable. Necesitamos hablar, respondí con firmeza. Esto no puede seguir así. Él asintió lentamente, sus ojos mostraban comprensión pero también deseo. Nos alejamos del bullicio del mundo exterior y encontramos un rincón tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Lo sé, dijo finalmente. Pero, ¿qué hacemos con esto? No puedo negar lo que siento por ti. Sus palabras resonaron en mí como una melodía prohibida. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era seguro y predecible y otro lleno de incertidumbre pero también de pasión. No es solo cuestión de nosotros, respondí. Hay mucho más en juego aquí. El silencio se instaló entre nosotros mientras observábamos las olas romper contra la orilla. Era un momento tenso pero necesario, ambos sabíamos que teníamos que enfrentar nuestros sentimientos antes de tomar decisiones drásticas. De repente una risa cercana interrumpió nuestra conversación. Un grupo de jóvenes disfrutaba del atardecer con música y alegría desbordante. El contraste era abrumador, ellos vivían sin preocupaciones mientras yo luchaba con una tormenta interna. Decidimos regresar al centro de Valencia para distraernos un poco, quizás unas tapas y un café nos ayudarían a despejar nuestras mentes confusas. La plaza del ayuntamiento estaba vibrante, los aromas a paella llenaban el aire mientras los colores del festival comenzaban a adornar cada rincón. Al sentarnos en una pequeña cafetería al aire libre, observé cómo él interactuaba con los demás clientes, su risa era contagiosa y su energía iluminaba el lugar. Pero al mismo tiempo sentí una punzada de angustia al recordar nuestra realidad compartida. ¿Qué pasará después? Pregunté finalmente mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza. ¿Cómo podemos seguir adelante? Él tomó un sorbo de café antes de responder. No tengo respuestas fáciles, pero quiero ser honesto contigo sobre lo que siento. La sinceridad en su voz me hizo dudar, por un momento imaginé que sería vivir sin ese secreto oculto entre nosotros, pero rápidamente volví a la realidad fría e ineludible, las consecuencias podrían ser devastadoras para todos los involucrados. Después del café decidimos dar un paseo por las calles adornadas para los festivales venideros, cada paso se sentía pesado bajo el peso de nuestras decisiones no tomadas. Las luces brillantes parecían burlarse de nosotros mientras continuábamos conversando sobre trivialidades para evitar tocar lo inevitable. Sin embargo, cuando llegamos a casa esa noche algo cambió drásticamente en nuestro ambiente familiar. Mi esposo llegó antes de lo esperado tras haber tenido una larga jornada laboral y notó inmediatamente algo diferente en mí. Aquel instante fue crucial, sentí su mirada penetrante sobre mí mientras trataba de actuar normal frente a él. ¿Estás bien? ¿Pareces distraída?, preguntó con preocupación genuina. No pude evitar sentirme culpable ante esa pregunta tan simple pero cargada de significado profundo para mí. Solo estoy cansada, respondí tratando de mantener mi voz firme. El resto de la noche transcurrió entre miradas furtivas y silencios incómodos, cada vez era más evidente que tenía dos vidas separadas coexistiendo dentro mío, una llena de amor familiar y otra marcada por deseos prohibidos e inconfesables. A medida que pasaban los días previos al festival, la tensión creció aún más entre todos nosotros.
mi esposo parecía estar más atento a mis movimientos mientras yo intentaba mantener las apariencias intactas ante él y nuestra familia entera. La situación llegó a un punto crítico cuando recibí un mensaje inesperado justo antes del evento principal del festival: necesitamos hablar urgentemente. Era él nuevamente, sus palabras resonaron como una alarma dentro mío. La incertidumbre se apoderó completamente de mí mientras miraba hacia afuera desde la ventana. Luces parpadeantes llenaban la plaza cercana donde miles celebraban sin saber lo que realmente estaba ocurriendo tras bastidores. Consciente del tiempo limitado antes del festival, decidí encontrarme con él esa misma noche bajo las estrellas brillantes, sabiendo muy bien que cada decisión podría cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras me preparaba para salir, recordé las advertencias internas sobre lo arriesgado e imprudente que podría resultar este encuentro, pero ya no había vuelta atrás. El final estaba cerca. La noche estaba llena de un aire festivo, pero en mi interior solo había confusión. Caminé hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos, el murmullo de la plaza resonando a mis espaldas. Las luces brillantes y los sonidos de risas y música se sentían lejanos, como si pertenecieran a otro mundo. Mi corazón latía con fuerza, cada paso me acercaba más a una decisión que podría cambiarlo todo. Al llegar, lo vi esperando entre las sombras, su figura se recortaba contra la luz de los faroles. Había algo en su mirada que me hizo dudar. ¿Era deseo? ¿O simplemente una ilusión creada por la soledad que me envolvía? Hola, dijo con un tono suave, casi cauteloso. La complicidad entre nosotros era palpable, una línea delgada que no sabíamos si cruzar o no a pesar de la tensión en el aire. Había un consuelo en verlo. Era como si en medio del caos de mis pensamientos y decisiones, él fuera mi punto de anclaje. ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación genuina me tocó. Asentí lentamente, pero no podía evitar sentir que cada palabra era un juego peligroso. La atracción que había surgido entre nosotros durante esos masajes parecía florecer con cada encuentro. La culpa seguía acechándome como una sombra persistente, pero el deseo era más fuerte. Necesito hablar contigo, dije finalmente, rompiendo el silencio que se había hecho incómodo entre nosotros. Nos alejamos un poco del bullicio para encontrar un rincón más tranquilo donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. El sonido lejano de la fiesta se desvaneció mientras nos sentábamos en una pequeña banca. La brisa nocturna traía consigo el aroma a naranjas frescas del mercado cercano y me recordó momentos pasados más felices. He estado pensando mucho, comencé, sobre lo que estamos haciendo. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y anhelo. Sabía que este momento era crucial, debía decidir si continuar con esta relación secreta o ponerle fin antes de que fuera demasiado tarde. No quiero perderte, respondió con sinceridad. Pero tampoco quiero lastimarte ni a ti ni a tu familia. La mención de mi familia golpeó como un puñetazo en el estómago. La vida familiar había sido un refugio para mí durante años, sin embargo, esa misma vida ahora parecía una prisión. En ese instante comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y otro lleno de deseos reprimidos. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como un río desbordado, cada palabra era una revelación que nos acercaba más al abismo. Hablamos sobre nuestras inseguridades y anhelos ocultos, él compartió sus sueños y yo los míos, aunque sabía que mis sueños eran ahora sombras distantes. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la banca, fue un roce ligero pero electrizante. La conexión fue instantánea y abrí la boca para decir algo más cuando él se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron. Fue un beso lleno de promesas no cumplidas y sueños compartidos, sin embargo, también trajo consigo la realidad aplastante de lo prohibido. El beso duró solo unos segundos antes de separarnos abruptamente al escuchar risas cercanas. La realidad regresaba rápidamente a nuestro mundo burgués donde todo tenía su lugar definido. Miré alrededor nerviosa, nadie parecía habernos visto, pero el temor corría por mis venas como veneno. No sé si debimos hacer esto, dije casi en un susurro. Él asintió lentamente mientras su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y temor. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, la atracción estaba ahí, pero las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos.
Decidimos alejarnos del lugar antes de ser vistos por alguien conocido, cada paso era pesado con la carga del secreto compartido. Caminamos por las calles iluminadas hasta llegar a mi coche estacionado cerca del mercado central donde aún se escuchaban los ecos del festival. Al llegar al vehículo el ambiente cambió drásticamente, el aire fresco nocturno ya no traía consigo promesas sino dudas sombrías sobre lo que había ocurrido entre nosotros esa noche. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté mientras abría la puerta del coche. Él dudó por un momento antes de responder, debemos pensar bien lo siguiente. No podemos seguir así sin considerar las consecuencias. Sus palabras resonaron en mi mente mientras encendía el motor del coche, sabía muy bien lo arriesgado que resultaba continuar con esta relación oculta. Sin embargo, algo dentro mío ardía intensamente por seguir adelante a pesar del riesgo inminente. Mientras conducía hacia casa bajo las luces parpadeantes de Valencia, mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido esa noche, los besos robados y las promesas vacías flotaban en mi mente como fantasmas inquietos. Al llegar a casa noté las luces apagadas, mi esposo ya debía estar dormido tras otro día agotador en el trabajo. El silencio reinante me envolvió mientras entraba lentamente al hogar vacío donde todo parecía intacto pero lleno de secretos ocultos bajo la superficie. El peso del secreto amenazaba con consumirnos a ambos, yo misma sentí cómo se acumulaban los sentimientos encontrados dentro mío, amor por mi esposo mezclado con deseo por mi hijastro. Una combinación explosiva e insostenible. Me senté en el sofá tratando de calmar mis pensamientos desbordados cuando sonó mi teléfono móvil inesperadamente rompiendo el silencio sepulcral del hogar. Miré la pantalla y vi su nombre parpadeando frente a mí, ***. El corazón comenzó a latir más rápido mientras dudaba si contestar o dejarlo pasar esta vez. Con cada segundo sintiendo cómo las decisiones tomadas comenzaban a desmoronarse ante mí como castillos construidos sobre arena movediza. ¿Qué pasaría si respondía? ¿Qué consecuencias podría traer esto? Tomé aire profundamente sintiendo cómo el futuro se tornaba incierto ante mis ojos. Mientras pulsaba contestar, sabía muy bien